Dice si ya puedes grabar. Sí, Perfecto. profe, gracias. Gracias. Ok. ¿Qué pasa con la terapia psicológica? Entonces, este es el estudio que más me gustó. Es bastante reciente, es del 2020. Diferentes tipos de terapia psicológica. Aquí tienen todos los estudios de cada tipo de terapia. El que más tenía era la terapia cognitivo-conductual o CBT. Este tipo de terapia se asocia en su mayoría con una mejora de la respuesta inmunológica, ¿sale? Aquí la línea representa la respuesta inmunológica de los controles, que eran personas con depresión, con estrés, y los puntos muestran la comparación de personas que recibieron terapia psicológica. Si se dan cuenta, la mayoría están del lado derecho. Eso quiere decir que mejoró la respuesta inmunológica. En algunos casos mejoró hasta 3 veces más. ¿Sale? Entonces, el poder resolver tu estrés yendo a diferentes tipos de apoyo psicológico está asociado con una mejora de la respuesta inmunológica, menos susceptibilidad a infecciones severas. ¿Y qué tiene que ver la progresión del VIH? Lo mismo, los sujetos que tienen eventos de la escala de Rajki-Holmes, que tienen estrés severo, está asociado con progresión del VIH para generar SIDA. Para los que no lo saben, el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y está asociado con bajos niveles de unas células que se llaman CD4. Estas células van cayendo en las personas que están infectadas con el virus del VIH y lo que determina cuánto caen hasta que llegan a un nivel que se llama SIDA, que es cuando ya te da el síndrome y empiezas a tener síntomas clínicos. Lo que está asociado es muchas veces un evento desencadenante de estrés severo. Entonces, cualquier evento de la escala de Rajki-Holmes, sobre todo duelo por la muerte de una persona, un amante, muchas veces antes en los 80s y en los 90s se morían las dos personas que eran amantes porque los dos contraían el virus. Entonces, la muerte de el amante por SIDA muchas veces estaba relacionado con una caída drástica de la inmunidad de la otra persona. ¿Sale? Entonces, eso como que la subida de cortisol los inmunodeprimía más. Ok. Pesimismo también, fatalismo, desesperanza aprendida, personas que ya se rindieron, básicamente que creen que, sobre todo cuando no había tratamiento en los 90s, que creían que no había forma, principios de los 90s, no había forma de detener la infección por VIH. Estas personas desarrollaban muchas veces desesperanza aprendida y en ellas avanzaba muy rápido la infección por VIH, ¿sale? En cambio, no tanto con depresión, que era de menor duración, y no tanto con personas que tenían dolor por una pérdida, pero que no lo sufrían por demasiado tiempo, ¿sale? Entonces, en esas personas no había problema. El problema eran las personas donde ya básicamente como que se desesperaban y se rendían, ¿sale? El optimismo, por el contrario, está asociado con protección. Entonces, las personas que son optimistas por su enfermedad, por ejemplo, la infección por VIH, tenían mejores sobrevidas. Eh, Tenían menor mortalidad también la conducta de afrontamiento positivo. Entonces, las personas que querían luchar contra el VIH, que querían ganarle al virus, está asociado con mayor sobrevida, menor mortalidad en un seguimiento a 7 años. ¿Sale? También mucho menos desarrollan SIDA. Y las personas que sienten culpa, a lo mejor porque contagiaron a alguien por VIH, estas personas está asociado con progresión de la enfermedad. Entonces, si te sientes con culpa de algo malo que hiciste, esto también te va a afectar tu respuesta inmunológica, ¿sale? Y finalmente, los efectos de la red social en VIH-Sida está asociado con 3 veces más progresión si tiene una mala red social, ¿sale? En los próximos 5.5 años. Y como ya les dijimos, lo más importante son las relaciones con la pareja y la relación con los familiares más directos, sobre todo los papás, si son personas jóvenes. Más adelante puede ser más importante la relación con los hermanos. Ahorita que está toda la controversia de Buzz, de la película de Lightyear, es muy interesante que los hombres homosexuales que desarrollaban VIH-Sida, que ahorita ya sabemos que no es una enfermedad de homosexuales exclusivamente, pero en los 80 sí era muy predominante. Los hombres que salían del closet tenían mejor protección
que los que no salían. Pero aquí dependía mucho de cómo reaccionaban sus familias. Entonces, las familias que los apoyaban después de salir del closet y que vivían en una sociedad que los apoyaba, tenían mejores reacciones. Pero ¿qué pasaba en los que vivían con familias que los maltrataban por salir del closet y que los rechazaban? A ellos les iba peor. Entonces, si sabían que su familia los iba a rechazar o que su sociedad cultural por el país donde vivían los iba a rechazar por salir del closet, era mejor no salir del closet en términos inmunológicos. Pero si sabían que la familia podía llegar a aceptarlos, aunque les costara trabajo al inicio, era mucho mejor salir del closet, ¿sale? Entonces lo mejor es ser aceptados por su círculo social en términos inmunológicos. Y finalmente, con esta diapo terminamos infecciones. ¿Qué pasa con la COVID-19? Los factores de riesgo que más se ha visto asociados, interesantemente, con la COVID-19 no son factores físicos, son factores psicológicos. Personas con trastornos de ansiedad y depresión severa son las personas que tienen más probabilidad de desarrollar COVID severo, es decir, estar hospitalizados o morir por COVID e inclusive desarrollar secuelas a largo plazo. Entonces, si ustedes conocen o tienen a familiares ahorita que estamos en la nueva ola de COVID, que tienen ansiedad severa o que tienen depresión severa, tienen que cuidarlos más, porque estas personas pueden tener un riesgo casi hasta 5 veces más, depende del estudio que chequen, eh, para poder desarrollar COVID severo, ¿sale? Es decir, que sean hospitalizados, inclusive personas que ya fueron vacunadas, ¿sale? Entonces tienen que cuidar mucho la exposición al virus. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario para que veamos el tema de cáncer? Ok. Vámonos a cáncer, rapidísimo. El cáncer es muy parecido a las infecciones crónicas severas. Eh, Perdón, las infecciones severas por estrés crónico. Y lo vamos a poner básicamente en el mismo lugar, ¿sale? Aquí no son enfermedades autoinmunes, son enfermedades infecciosas severas. Ok. Entonces, el cáncer igual sucede por una cuestión genética, por una cuestión ambiental, el exponernos a cierta radiación, ciertos metales pesados nos puede dar susceptibilidad a cáncer, pero también el hecho de estar estresados por mucho tiempo, entonces también tiene un aspecto psicosomático. Van a haber cánceres que son puramente genéticos, estos los tenemos básicamente de este lado, y van a haber cánceres que son muy ambientales por el tipo de comida que comemos, los hábitos, y esos van a ser muy asociados con factores psicológicos. Van a haber también factores ambientales que no podemos controlar, como los rayos solares, la exposición a ciertas toxinas o radiación. Entonces, no siempre depende de nosotros. Nuevamente, les recuerdo esta curva. El tener estrés de forma crónica por meses, sobre todo por años, y sobre todo si este estrés es severo, vamos a tener mucha susceptibilidad al cáncer y sobre todo si tenemos depresión severa. Entonces, las personas con depresión tienen la inmunidad muy baja, sobre todo a nivel de las células citotóxicas, y esto va a hacer que no puedan destruir las células cancerosas. Otro de los problemas, además de las células citotóxicas, es menor producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral que nos ayuda a combatir el cáncer. Y aquí vemos a las células natural killers en rosa destruir una célula tumoral en azul. Y vemos cómo se acerca a ella y la destruye por completo. Estas células rosas, su inmunidad va a estar afectada en las personas que tienen depresión severa, ¿sale? Entonces, en estas personas no van a poder tener esta función destructora de células tumorales. Finalmente, está muy asociado el cáncer con el número de exposiciones a la escala de Ragel-Holmes. Entonces, entre más episodios de estrés severo en los últimos 5 años haya tenido la persona, mayor probabilidad de tener una neoplasia maligna. Y hay un estudio donde agarraron a mujeres recién diagnosticadas con un tumor en la mama y descubrieron que si tú veías el número de eventos de la escala de Ragel-Holmes que había tenido la mujer
Entre más tenían, tú podías predecir cuáles iban a tener un cáncer maligno. Y entre menos tenían, era probable que ese tumor en la mama era benigno. Entonces, el número de eventos podía predecir si el tumor que les encontraban era benigno o era maligno, ¿sale? Entonces, es muy importante la exposición a eventos severos de estrés. Aumenta hasta 6 veces la probabilidad de recaída y de falla en el tratamiento también de cánceres. Entonces, una mala respuesta a tratamiento puede estar muy asociada también con esta exposición a eventos de estrés severo. Ok, vámonos con la siguiente. Aislamiento social también está muy asociado con una falla en la respuesta inmunológica. Potencia hasta 5 veces más la mortalidad, y esto en pacientes que estuvieron asociados con tabaquismo y que luego desarrollaron cáncer, ¿sale? Entonces, el número de personas que apoyan directamente al paciente está muy asociado con la probabilidad de que mueran, ¿sale? Entre más personas te apoyan, es más probable que busques atención médica temprana y además que busques mejor atención médica y que sigues las indicaciones médicas. También está asociado con un aumento en tu respuesta inmunológica que se asocia con una mejor respuesta al tratamiento, ¿sale? Y el apoyo social clave que ya habíamos dicho son la pareja, los guardianes, si son menores de 18 años, y otra cosa que mucha gente no toma en cuenta es el médico que consultan. El médico que consultan es muy importante la atención social que te da. Es decir, si cada vez que buscas una consulta con el médico está disponible o no está disponible, si te responde bien tus preguntas, si te hace sentir tranquilo o no. No sé si alguien de ustedes nos quiera compartir historias que hayan tenido, historias de terror, ya sea ustedes o sus familiares, con algunos médicos, que pudiera estar asociado con una peor progresión de un cáncer o de una infección severa. No sé si alguien quiera levantar la mano para contarnos. Igual a alguien que haya tenido familiares ahorita en el hospital. Ángela. Bueno, yo tuve un caso, yo tuve que ir con el ginecólogo Sí, por problemas de mi periodo sí, y me dijo que tenía un quiste de 7 centímetros ok. y que me tenían que operar en un mes. Era la primera consulta que él me daba. Ujú. Casi no me preguntó detalles de, pues, que tenían que ver. Me sacó otra enfermedad que era diabetes, varias enfermedades en la primera consulta. Y y pues yo sí me espanté mucho porque como 5 enfermedades y era la primera consulta, entonces decidí ir con otro ginecólogo y con un variólogo que me hizo varios estudios y pues dijo que no era, pero el momento fue como muy estresante para mí. Claro, y eso es lo peor, o sea, los médicos que te sueltan diagnósticos muy severos rápidamente, sin verificarlos, y que nunca construyeron como bien una relación médico-paciente, ¿sale? ¿Alguien más que tenga alguna historia? No sé si, Pato, tú que ahorita estuviste yendo mucho al hospital, no sé si tú observaste algo con los médicos que estuvieron cuidando a tu familiar o algo que nos quisieras contar. No sé si estás con nosotros. A ver, déjame ver. Pato, no sé si estás con nosotros. Creo que no. Ok, yo les cuento una historia. Yo tenía una conocida que la vio un oncólogo por un cáncer justo de mama y, Pato, creo que ya estás de vuelta. No sé si querías contarnos tú un ejemplo. Sí, como que se me está cortando un poco ahí, ¿me escuchó? Sí, ya te escucho. Sí, ahí te escuchamos. Em, ¿Me podría repetir la pregunta? O bueno, el ejemplo que Sí, tenía que dar. que ahorita que estuviste con tu familiar en el hospital, no sé si viste el efecto que tenían el tener un buen médico en el aspecto emocional y si notaste si eso ayudó a que mejorara tu familiar. No sé si notaste que los médicos que a lo mejor se comunicaban mejor contigo, que tú eras el familiar, eh, notaste que mejoraba más cuando estabas cerca de ellos que cuando no, o si observaste algo relacionado con la atención médica. Pues lo que se me viene a la cabeza no fue este caso reciente. Ok, Yo
Hace tiempo yo tenía pues, una novia y su Ujú. mamá tenía cáncer. Y ahorita, bueno, me resonó mucho lo del estrés, pero bueno, ese es otro tema. Pero ya en las últimas, podría decirse, ya estaba hospitalizada en camilla y todo. Y justo cuando ella llevaba años con ese médico y en el periodo en el que su médico se fue de vacaciones, fue justo cuando se murió. Claro. Sí, puede haber casos tan dramáticos como esos. Y yo, gracias por compartirlo. Yo lo que había visto es, en esta conocida mía, primero vi a un oncólogo que la trató así, muy parecido al ejemplo que dio Ángela, o sea, que nada más le dio como el diagnóstico terrible. De hecho, le dijo, es probable que te puedas morir por el cáncer que tienes. Y luego le hablamos con ella y le sugerimos cambiar de médico. El segundo médico que vio la trató muy diferente, o sea, trató de darle apoyo emocional, le dijo que no era algo fatal, o sea, que la mayoría de la gente podía vencer ese tipo de cáncer, que le echara muchas ganas y obviamente venció el cáncer, o sea, lo derrotó, pero creo que mucho tuvo que ver con el médico. Me parece que si se hubiera quedado con el primer médico, la probabilidad de que lo venciera quizás no hubiera sido tan clara. Entonces es muy, muy importante también la relación. Entre más severo sea su padecimiento, es más importante la relación que tengan con el médico. Ok. Finalmente, grupos de apoyo de pacientes. Por ejemplo, si conocen a alguien que tiene cáncer, es muy importante que esa persona vaya a grupos de apoyo psicológico con otras personas que tienen cáncer. ¿Sale? En esos grupos de apoyo la gente habla de sus experiencias y eso ayuda a que no se sientan solos y que se sientan como más comprendidos de su enfermedad. Entonces es muy, muy importante si tienen alguna enfermedad crónica severa, ya sea ustedes o sus familiares en el futuro, que toquemos madera, esperemos que no. Es muy importante que hagan esos grupos de apoyo emocional con otras personas que están pasando por lo mismo. Todo eso se sabe que ayuda muchísimo a que mejore la función inmunológica, ¿sale? Y aumenta mucho la sobrevida, inclusive en pacientes que ya tenían un cáncer muy avanzado. Les puede dar el doble de años de vida y de calidad de vida. Eh, sí, en pacientes con cáncer, algo que también se vio es que el modo de pelea contra el cáncer, igual que lo vimos con VIH-Sida, las personas que querían vencer al cáncer generalmente lo vencían y personas que ya estaban muy resignadas, que no les importaba si vivían o morían, era mucho menos probable que lo vencieran. ¿Ok? Entonces es muy, muy importante el optimismo, el no tener negatividad, no tener afecto negativo, no tener desesperanza aprendida y inclusive el minimizar la experiencia puede no ser algo tan malo, o sea, el no centrarse demasiado en que el cáncer es algo dramático. Entonces, entre menos importancia le den al cáncer, parece ser mejor. ¿Ok? En general, con cualquier problema que estén teniendo sus vidas, si lo pueden minimizar, o sea, al grado donde sí lo atienden, pero no le dan tanta importancia emocional, que no los dejen que los afecte negativamente, eso va a ayudarles mucho en la parte de su función inmunológica, para que no dejen que eso les baje las defensas. ¿Sale? ¿Qué pasa con la lexitimia? Las personas que no pueden expresar sus emociones, sobre todo si es secundaria en personas que vivieron un trauma, esto está muy asociado con un incremento de cáncer y con un peor pronóstico. Entonces es muy importante también poder liberar emociones y poder hacer catarsis emocional en estos pacientes. Por eso los grupos de apoyo, ¿sale? O el simple hecho de ir a terapia cuando están con una enfermedad crónica severa es algo muy importante. Eh, de los 5 ejes de personalidad que se han visto asociados con una tendencia a desarrollar cáncer son las personas que son excesivamente amables, ¿sí? Si tienen amigabilidad o amabilidad en un grado muy alto, esto no puede ser no tan bueno, ¿sale? Porque está asociado con una mayor incidencia de cáncer. Se piensa que es porque toman demasiadas responsabilidades al grado que eso les puede generar cambios en sus hábitos. Eh, Personas que huyen del conflicto, que son bajos en responsabilidad,
pueden tener también peor pronóstico en el cáncer porque no siguen bien sus tratamientos, no van a consultas con el médico y detectan más tarde el cáncer. Tienden a ser como los dos ejes de personalidad asociados con progresión de cáncer. ¿Y qué pasa con las personalidades del estrés? La personalidad tipo A, que está asociado con trabajar todo el tiempo, no tiene mayor incidencia de cáncer. De hecho, es un factor posiblemente protector de cáncer en algunas ocasiones, pero en periodos donde estaban muy estresados por alguna cosa, ahí sí puede haber mayor incidencia de cáncer. Entonces funciona más bien con una ventana temporal. La personalidad que está más asociada al cáncer, ¿cuál se imaginan que sea? De las 4 personalidades de estrés. La personalidad tipo A, tipo B, tipo C o tipo D. ¿Alguien que levante la mano? Ok, voy a llamar a alguien. ¿Aló? No sé si tú te imaginas cuál de estas personalidades, A, B, C o D, pudiera ser la más asociada con el desarrollo de cáncer. No sé si estás con nosotros, Alo. Ok, creo que no. Voy a llamar a alguien más. Salvador. No sé si estás con nosotros. Sí, aquí, sí, aquí ando. ¿Cuál de los 4 tipos de personalidades te imaginarías que es más propensa a un cáncer? Y sobre todo a cánceres más severos. Ay, es que se me trabó. ¿Puedes repetir la pregunta? Ujú. ¿Conoces los 4 tipos de personalidades asociadas con estrés? Personalidad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. De esos 4 tipos de personalidades, ¿cuál está más asociado con desarrollar cáncer? ¿Cuál te imaginas? La B creo que era la melancólica y la C la, Ajá. la que tiene mayor estrés, ¿no? Sí, exacto, la melancólica. Ahorita vamos a ver cuál es. Fer, no sé si tú sabes. No, pues le iba a decir que estaba entre la C y la D, pero no sé bien cuál sea Sí, como que la más en severa. la en la clasificación antigua le llaman personalidad tipo C, pero en la nueva clasificación ya la clasificamos como tipo D o depresiva. Entonces, la personalidad tipo D, que se deprime cuando tiene mucho estrés, ese es el tipo de personalidad más susceptible al cáncer. ¿Ok? Si tienen familiares que se deprimen cada vez que pasan cierto umbral de estrés, como que tienen desesperanza aprendida, que no saben qué hacer con las cosas, se dan por vencidos, ese es el tipo de personalidad más susceptible a cáncer. Sale, Una duda y dime, perdone al no te fanático de preocupes. Breaking Bad que tengo aquí presente, pero Sí, lo que dime, mencionó dime. al principio de que las personalidades como más amables y que huían más de o sea, como de las responsabilidades son más propensas a tener cáncer. Sí, ¿Podría decir que es como una explicación psicosomática del cáncer que le da Walter White en el principio de la serie, por así decirlo? qué buena pregunta. Pudiera ser, sí, pudiera ser. No lo había pensado. Eh, pero sí, las personas que son muy amables también tienen como respuestas inmunológicas citotóxicas disminuidas, como que no tienen suficiente agresión y la agresión parece ser en ciertos niveles importante para tener cierto grado de inmunidad. Si nos pasamos, podemos tener otros problemas inmunológicos como hipertensión, daño vascular, todo lo que han visto que he compartido asociado con enojo, enfermedades autoinmunes. Pero en personas que no tienen nada de enojo, que son excesivamente amables, eso puede ser perjudicial en su respuesta inmunológica. ¿Sale? Ya casi terminamos. Personas que tienen personalidades psicopáticas parece que están protegidas contra el cáncer. Entonces, personas psicópatas y así, por alguna razón, parece que están protegidas. Personas que restringen su personalidad, ya dijimos, los alexitímicos secundarios y personas que tienen personalidad que controla el comportamiento, están aumentados, están incrementados el riesgo de cáncer. ¿Sale? Diferentes tipos de cáncer pueden llegar a estar incrementados y personas que son muy neuróticas, que tienen mucha labilidad emocional, y aquí incluimos también la personalidad, sobre todo la tipo D, que son los depresivos. Estos son los que más incremento en cáncer tienen. ¿Sale? Entonces aquí ya vemos un importante incremento en diferentes tipos de cáncer.
Y con esto resumo la última diapositiva, que son los mecanismos psicosomáticos del cáncer. Entonces, podemos tener alteración en la respuesta inmunológica, que es lo que hemos estado hablando ahorita. Puede también incrementar defectos directamente en las células cancerosas. Entonces, podemos tener, por el exceso de cortisol y algunas veces de catecolaminas, aumento de metástasis, aumento de migración de células cancerosas, aumento de proliferación y aumento de proteasas, que son las que hacen que sean más invasivas. Pueden también tener alterados los mecanismos de reparación de DNA, haciendo las células todavía más agresivas en términos de sus mutaciones. Y finalmente, los tumores son más vascularizados porque hay mayor angiogénesis y hay mayor reproducción viral, generando todavía más oncogenes y más genes relacionados con invasión vascular. ¿Sale? Entonces, todas estas hormonas de estrés, sobre todo el cortisol, nos altera el microambiente tumoral, haciéndolo más agresivo. ¿Sale? Y nos induce células del sistema inmunológico, como las células T reguladoras y las células mieloides supresoras, que están asociados con una peor respuesta inmunológica contra el cáncer. Finalmente, la respuesta transcripcional asociada a la adversidad, que es la que está aumentada en pacientes con estrés, está muy aumentada en pacientes con cáncer severo, y esta es la parte psicosomática donde se prenden ciertos genes asociados con invasión tumoral. ¿Sabe? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Con esto terminaríamos la clase y el curso. Y pues espero que hayan aprendido algo que les haya gustado. Perdón que hoy nos invadieron los hackers en el otro Zoom. Y lo bueno es que al final sí nos dejaron terminar la clase. ¿Sale? Les pido muchísimo su ayuda, chicos, aunque ya no les cuente para sus puntos. Si me pueden seguir apoyando en las redes sociales y siguiendo las publicaciones, para mí me ayuda muchísimo. Y yo les estaré enviando sus calificaciones probablemente este fin de semana por partes. Si tienen cualquier duda, me escriben de forma individual. ¿Sale? Ok, chicos, pues cuídense mucho. Muchas gracias, Me gustó profesor. conocerlos. Cuídense. Un gusto. Muchísimas gracias, profe. Igual un gusto.